En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, en el patio de atrás, comenzamos. Imagina esto, regresas a casa después de un día normal, el eco de tus pasos resonando en el patio de esta antigua vecindad de la Ciudad de México. Revisas tus bolsillos y, entre la basura habitual, encuentras un recibo arrugado. Este no es un recibo cualquiera. Lleva tu nombre completo, tu dirección actual. Con una caligrafía que no reconoces. Y lo más escalofriante, una fecha de hace años, de una compra que jamás hiciste, en una tienda que simplemente no existe. Lo miras de frente, una punzada fría recorriéndote la espalda. Lo dejas sobre la mesa. Te distraes un segundo. Cuando tus ojos vuelven al lugar. El recibo ya no está. Ahora, yace sobre el librero. Sabes, con una certeza helada, que no lo moviste. Esa fue la primera vez. La primera vez que mi vida en esta vieja vecindad se convirtió en una pesadilla silenciosa, donde el tiempo parecía doblarse. La primera vez que entendí la regla, si lo miras de reojo. Cambia de lugar. Y desde ese día, ese simple trozo de papel se convirtió en el ancla de una presencia, un huésped que nunca se ve, pero que siempre está, moviendo las piezas de un juego macabro. La vecindad. Un laberinto de pasillos estrechos, paredes descascaradas y puertas de madera que susurran historias olvidadas. Elegí este lugar por su tranquilidad, su atmósfera de otro tiempo, perfecta para escribir. Nunca imaginé que su silencio era un telón para lo inexplicable. Al principio, intenté racionalizarlo. Un olvido, un truco de la luz. Pero el patrón era inconfundible. Lo dejaba en un sitio, me giraba, y al volver a mirar, ya estaba en otro. Siempre dentro de mi departamento, siempre visible, como esperando ser descubierto. La primera semana lo encontré 3 veces, en la cocina, bajo el cojín del sofá. Y la más inquietante, pegado por dentro de la ventana del baño, como si alguien lo hubiera deslizado desde afuera. La perplejidad se transformó en una curiosidad enfermiza, y luego, en un miedo latente. ¿Quién lo movía? ¿Y por qué? El recibo, con mi nombre, se había convertido en un punto focal. El ojo de una tormenta invisible que comenzaba a gestarse en mi propia casa. El aire en mi departamento, antes familiar, ahora se sentía cargado, denso, como si una presencia invisible compartiera mi espacio, siempre al borde de mi percepción. Las apariciones del recibo se volvieron más frecuentes, más audaces. Ya no solo se movía, ahora invadía espacios personales. Una mañana, al despertar, lo encontré sobre mi almohada, justo al lado de mi cabeza, tan cerca que pude sentir el roce del papel. Otra vez, apareció entre las páginas de mi diario personal. Abierto en una entrada donde describía mis temores. Era como si leyera mis pensamientos, como si el huésped invisible supiera dónde golpearme. Fue entonces cuando noté el olor. Al principio sutil, como papel viejo o polvo. Pero cada vez que el recibo aparecía en un lugar más íntimo, el olor se intensificaba. Un dulzor rancio, casi metálico, que se quedaba suspendido en el aire, evocando la sensación de algo que no pertenecía, algo oculto demasiado tiempo. Intenté ventilar, quemar incienso, pero el olor volvía, persistente, un recordatorio olfativo de que no estaba solo. Era la firma olfativa de mi huésped silencioso. Una advertencia de su cercanía. Comencé a dormir con un ojo abierto, cada crujido de la madera, cada sombra, me hacía voltear, esperando ver, aunque fuera por un instante, la figura que movía ese maldito papel. La desesperación me llevó a intentar deshacerme del recibo. Lo rompí, lo arrojé, lo quemé hasta ceniza. Pero siempre regresaba. Cada vez, con la misma caligrafía, la misma fecha, mi mismo nombre. Y cada vez, con el olor rancio más fuerte, como si el acto de destrucción lo alimentara. Comencé a grabar notas de voz en mi teléfono, un diario sonoro de mi descenso a la paranoia. Hablaba en susurros, describiendo dónde lo había encontrado, el olor, la sensación de ser observado.
Una noche, mientras grababa, dejando el teléfono encendido, capturé algo que heló mi sangre. Al reproducir el audio, entre mi voz y el zumbido de fondo, se escuchaba un siseo tenue, una respiración arrastrada, apenas audible, pero innegablemente presente. No era el viento, no era mi respiración. Era algo más. Era el sonido de un huésped, respirando en mi propia habitación. El recibo no era solo un objeto, sino una especie de antena. Un punto de contacto para esta entidad invisible. Las notas de voz, que buscaban documentar mi experiencia, ahora se habían convertido en un canal para su manifestación. El miedo ya no era distante, era un inquilino más en mi hogar, respirando en mi oído a través de mis propias grabaciones. La presencia ya no se limitaba a mover el recibo. Se sentía. El aire frío en una habitación cálida. El leve roce de algo invisible. Las sombras en los rincones parecían cobrar vida, danzando en mi visión periférica. Intenté seguir la regla, no mirar el recibo de reojo, esperando que al ignorarlo, quizás el huésped se aburriría. Fue inútil. El recibo comenzó a aparecer en lugares que exigían mi atención, pegado al televisor, en el espejo del baño, reflejando mi rostro asustado con el papel como diadema macabra. Una noche, desperté con la sensación de ahogo. Abrí los ojos y ahí estaba, el recibo. Justo sobre mi boca, el papel opresivo contra mis labios. El olor rancio era abrumador, llenando mis pulmones con su dulzor metálico. Me lo quité de un manotazo, respirando con dificultad, y juré que vi una figura oscura, esbelta, desvanecerse en la oscuridad del pasillo. Era solo un atisbo. Pero la sensación de su cercanía era innegable. Las notas de voz se llenaron de mis gritos ahogados, de mi respiración errática. El huésped invisible se había vuelto audaz, cruzando la línea de la intrusión a una amenaza palpable, como un depredador que juega con su presa antes del golpe final. La vecindad entera parecía haberse convertido en una extensión de su dominio. No podía más. Mi mente, mi cuerpo, estaban al límite. Decidí que no podía seguir huyendo de algo que ya estaba dentro de mis muros. La regla del reojo era su juego, y si quería ganar, tenía que romperla. Esa noche, el recibo apareció en mi mesa de trabajo. Estaba extendido, mostrando la misma información. Pero algo era diferente. La fecha parecía vibrar, cambiar ligeramente cuando no la miraba directamente. Armado de valor y una desesperación gélida, tomé mi teléfono y puse a grabar. Luego, con la respiración entrecortada y el corazón martillando, miré fijamente el recibo. Lo miré con mis dos ojos. Sin desviar la mirada, desafiando la regla. Nada. Absolutamente nada ocurrió. Pero entonces, el olor rancio se volvió insoportable, como si miles de años de podredumbre se hubieran condensado en mi habitación. Las paredes de la vecindad crujieron, gemidos profundos que venían de sus cimientos. Y de mi teléfono. De la grabación abierta, surgió un sonido. No era un siseo, no era una respiración. Era una voz. Una voz gutural, distorsionada, que pronunciaba una sola palabra, una y otra vez, entrada, entrada. Caí de rodillas, el recibo aún en la mesa, inmutable. La voz de las grabaciones no era externa, sino una resonancia de algo que se estaba gestando, algo que el recibo estaba facilitando. Mi desafío no había roto el juego, lo había acelerado. Con la palabra, entrada, resonando, mi mirada volvió al recibo. Algo había cambiado. Bajo mi nombre, en descripción, una nueva línea, señuelo. El terror me envolvió, no por ser la víctima, sino por ser el instrumento. Rebobiné las notas de voz, escuchando el siseo, la respiración, la voz gutural. Y entonces lo entendí. Ese siseo no era del huésped, era el sonido de mi propia respiración alterada. La voz que decía, entrada, era mi propia voz, distorsionada, usada como un eco. No estaba documentando una intrusión, estaba documentando una fusión. El olor rancio, ese dulzor metálico que me acompañaba. No era el aroma del huésped.
Era el olor que dejaba mi propia presencia, un rastro que facilitaba su manifestación, indicio de que mi cuerpo se convertía en un contenedor. El huésped nunca quiso hacerme daño. Me quería cerca, me necesitaba como catalizador. Yo no era el objetivo del recibo. Yo era la trampa. Era el cebo que atraía a la verdadera presa, a la verdadera entrada. Y en el recibo, bajo, señuelo, apareció una nueva línea, un nuevo nombre de alguien en la vecindad. El ciclo estaba a punto de reiniciarse, y yo, el narrador, me había convertido en el guardián silencioso de su macabro plan. Y así, aquí estoy. En esta vieja vecindad, con el recibo intacto, su papel ahora una segunda piel para mi mente. Ya no me escondo de él, ni intento destruirlo. Porque ahora entiendo mi propósito. Soy el anfitrión forzoso, el eco de una presencia que se alimenta de la curiosidad y el miedo ajeno. Cada vez que el recibo se mueve, cada vez que el olor rancio llena el aire, sé que el huésped está cerca, preparándose para la siguiente entrada. Mis notas de voz ya no son un testimonio de mi terror, sino una crónica de mi transformación, de mi inevitable papel en este macabro ciclo. El huésped invisible no vive en mi casa, vive a través de mí, usando mi experiencia como un faro. La regla del reojo, la imposibilidad de ver directamente al ente, no era para protegerme, sino para mantener la ilusión, para que yo creyera que era el cazado, cuando en realidad era el cazador involuntario. La vecindad sigue en silencio, pero ahora sé que ese silencio no es paz, sino la respiración contenida de un horror ancestral que ha encontrado su método para persistir. El recibo yace sobre la mesa, con el nuevo nombre, esperando. Y yo, solo puedo observar, un testigo mudo de un terror que nunca termina. ¿Te atreverías a buscar un recibo con tu nombre? Porque una vez que lo encuentras, el juego ha comenzado, y podrías no ser la víctima, sino algo mucho peor. Algo que no tiene escapatoria. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.